de lectura. En este ciclo hemos hablado ya con 4 editoriales totalmente distintas. Ustedes se han podido dar cuenta por su propuesta, la forma en la que expresan cada uno de sus proyectos editoriales, por los ejemplos que nos dan, por el énfasis en el que le dan a cada una de sus propuestas. Creemos que haces parte de este gran grupo de editoriales que desde diferentes miradas nos permiten ver la propuesta de los libros ilustrados desde otras miradas. Acá siempre decimos, Inés, que no existe una propuesta mejor que otra, una propuesta buena y otra mala, o hay algo que uno tenga que ir a cambiar a su librería. No, todo lo contrario, lo que queremos hacer es una mirada holística sobre una propuesta desde el mundo editorial, que son los libros ilustrados. Entonces, algunas cosas que me encantaría que pudiéramos traer a la conversación hoy, que también es bueno que todos lo tengamos presente, que son cosas que hemos dicho en los encuentros anteriores. Algunos de ustedes han estado en todos los encuentros, otros no. Además, no creo que sobre este tipo de recordatorios. Entonces, vamos a hablar que el libro ilustrado muchas veces se dice como es un libro objeto. Y no sé, sea en España, Inés, pero acá en Colombia muchas veces se piensa el libro objeto como el libro de mesa, ¿no? El libro para poner en la sala, el libro bonito, el libro que es costoso, que hay que tener para mostrar, pero casi no se usa. Y acá hemos dicho, no, el libro objeto, todo lo contrario, el libro objeto es como unas tijas, como una pelota, como un juego de mesa, porque el libro objeto es para usar, ¿no? Entonces, me acordaba también de librerías tipo Espantapájaros, y sé que muchos otros acá también tienen, secciones de libros de los más usados, los más mordidos, ¿no? El más leído, pues el más mordido, porque quiere decir que llamó la atención de un grupo de niños ese libro en particular. Has hablado también de públicos, de pensar un proyecto editorial enfocado en un público específico, como puede ser Trache, que tenía un público joven, con la idea también inicialmente de llegar a otro tipo de públicos. En el encuentro pasado que hablamos con CoBooks también era claro que era una propuesta principalmente para los niños, para los primeros lectores, claramente en compañía de un cuidador, de su mamá, de su tía, o bueno, de alguien en la escuela, pero ese era el público. Eso es importante, porque eso determina los materiales, el tipo de contenidos, bueno, las intenciones, en fin. Y también quisiera traer acá otras 2 ideas que son la relación, eso lo hablamos al principio, sobre todo con Diego Moreno, que es la relación de ilustrador, autor y editor, una triada perfecta para generar el libro ilustrado, una obra colectiva. Entonces, quería contextualizar estas ideas que hemos tratado en otros eventos, en otras conversaciones, y por qué de eso también se va a tratar este programa. Este capítulo, perdón, estoy confundiendo el programa de radio, esta conversación, listo. Entonces, si ya todo listo, quiero que empecemos compartiendo un video que es de producción propia, que es de la editorial de Kiara, y ya verán por qué hago esa aclaración. Entonces, voy a cambiar de imagen, les voy a presentar. Listo.
En los otros encuentros hemos visto referencias que otros editores nos han pedido compartir sobre videoclips, películas animadas, trailers. Hoy decidimos escoger un video de opción propia, porque de eso vamos a hablar, de cómo una editorial genera sus propios contenidos. Este era un book trailer, que muchos de ustedes ya tal vez conocen ese formato, que lo que pretende es dar un adelanto del libro o del contenido que sea que se vaya a comercializar, que tiene principalmente un carácter comercial, pero acá podemos analizar varias cosas de la editorial. Por ejemplo, se dieron cuenta que estaba el texto en 3 idiomas diferentes. Bueno, es una editorial que publica en 3 idiomas diferentes, hace sus propios contenidos, y además hay algo muy importante en este book trailer, y es que tiene diferente las ilustraciones o el contenido visual que vemos en este video y lo audiovisual y lo que vemos en el video. Yo diría, yo sé que se estaba viendo tan fluido, que es el sonido. El sonido genera un ambiente, una propuesta a acercarse a ese libro. Entonces hacemos la conversación. Cuéntanos un poquito de este book trailer, cómo consiguieron la música, cuál es la importancia de tener book trailers en una editorial de libros ilustrados, y más adelante nos metemos a hablar de cómo empezó la editorial y otras preguntas que seguro todos tienen para ti. Muy bien. Pues cada libro, yo en Aquiara publicamos muy poquito, o sea, unos 7, 8 libros al año, pero cada uno nos gusta acompañarlo desde el inicio hasta el momento que lo damos, lo regalamos al mundo, ¿no? Y entonces por esto nos gusta mucho al final, cuando ya tenemos el libro, decir, ¿y ahora cómo lo presentamos? En un minuto, en muy poco tiempo, ¿qué es lo mejor de este libro, no? ¿Qué nos sugiere? Cada libro nos pide alguna cosa distinta. Entonces, yo en este había visto estos pájaros volando, ¿no? Corazón de pájaro, ese título. Entonces, en mi cabeza había imaginado, pues, que volaran los pájaros, ¿no? Entonces, en este caso fue una pequeña animación. Buscamos una música que fuera muy bonita, ¿no? Y que nos ayudara a transportarnos a este universo de poesía, porque este libro es un libro de introducción a la poesía, primero de una colección muy poética de atención a los detalles de la naturaleza, sobre todo. Entonces, nada, es un poco escuchar lo que nos pide el libro e intentar resumirlo de una manera muy breve para ofrecerlo al mundo. ¿Te imaginas que hubiera una posibilidad diferente a los book trailers para mostrar tus libros? ¿Cuál sería? Porque yo sé que en la página web ustedes ponen muchas imágenes, fotografías, hacen los book trailers. ¿Es necesario este tipo de herramientas, de estrategias para comercializar libros ilustrados en una época como la que estamos viviendo en pandemia, donde priman los canales digitales? ¿Cómo sería esta comercialización sin esas herramientas? ¿O cómo lo ves tú? ¿O cómo has mutado? ¿Siempre lo has hecho así? Claro, un libro, nosotros lo tenemos, ¿no? Cuando ya lo tenemos en las manos, vale, ya lo tenemos en las manos. Mucha gente cuando lo vio por primera vez decía, uy, es más grande de lo que me imaginaba, sí, ¿no? Más pequeño. Claro, cuando uno se da cuenta que cómo está encuadernado. Claro, en Aquiara nos gusta mucho cuidar los papeles, las texturas. Lo imprimimos todo aquí mismo en Barcelona. Yo a mí me gusta ir a la imprenta y ver cómo está quedando la tinta, ¿no? Cómo lo encuadernan. Y entonces, claro, cuando lo pones en una web o lo tienes, es muy frío, ¿no? Y entonces yo creo que hemos de intentar vencer las barreras y decir, pues, ¿qué podemos enseñar? Pues además de enseñar la cubierta, a mí me gusta hacer fotos bonitas con el libro. Entonces, si un libro pasa en la playa, si pasa en el medio del campo, donde sea, pues me gusta buscar el lugar exacto para fotografiar este libro. Entonces, cuando uno ya da una foto del libro de alguna página abierta, no es solo un PDF o una imagen fija, ¿no? Es dar un poco de contexto, de vida. Y entonces, también tenemos, por ejemplo, el ISU, que es aquello de pasar páginas, un PDF que nos permite simular un poquito. Y más que todo, a mí me gustan muchas de los book trailers, porque esto sí que es mucho más creativo. Entonces, es un pequeño, o sea, degustar un poquito, ¿no? Antes de tener las manos. Bueno, Inés, te cuento que acá ya han empezado a contar algunas cosas sobre Aquiara, y de hecho hay un librero, Carlos, que ya tiene en la cabeza algo de la historia de Aquiara. Habló de varios de los libros que son
pues de fondo y hablo de Fragmenta, que es otra editorial que nosotros distribuimos en Siglo del Hombre, tal vez algunos lo conocen, es especialmente en ciencias sociales, en filosofía. Entonces hablemos un poquito de Akiara, cómo empezó y qué ha pasado en estos últimos años. Sí, pues yo el 2007 fui uno de los fundadores de Fragmenta. Yo empecé haciendo todo lo que era la parte gráfica, las imágenes, las cubiertas, diseñando las colecciones, la web. Yo me encargaba más de todo eso y bien, la vida nos va llevando. Mientras tanto, tuve 3 hijos y me enamoré de lo que es el álbum ilustrado, ¿no? Lo que es estos libros infinitos que uno vuelve una vez y otra y nos permiten viajar, nos permiten hablar a fondo con los niños que tenemos al lado, ¿no? Nos permiten, nos abren ventanas muy fuertes, ¿no? Especialmente cuando mi hijo mayor estuvo 2 años sin ir a la escuela, tuvo un linfoma, tuvo que hacer un trasplante de médula, pues allí en el hospital me acuerdo que en aquella habitación de hospital, libros. Entonces él estuvo mucho tiempo estirado en una calle y allí... pues los libros nos hacían volar. Y hago las enfermeras, ¿qué os pasa? ¿Qué os estáis riendo? Eran los libros, las historias, o sea, entonces creo que un poco a partir de ahí, esta magia que puede tener un libro, ¿no? Lo tenía presente y un día dije, ¿por qué no hacemos lo que estamos haciendo con Fragmentos, de libros profundos, libros con sentido, que nos ayudan un poco a buscar dentro de nosotros mismos y tal, pues ¿por qué no lo hacemos para los niños? Y desde la creencia desde el principio que ellos son capaces, o sea, no aquello de decir, son niños, no lo entienden, no, creo que todos los temas, si tratados con profundidad y a su medida, o sea, que ellos puedan entender, pues nada, la empatía, el estar al lado y mirar juntos un libro, pues esto nos puede abrir muchas puertas. Entonces, al final salí de Fragment en 2018 y fue a Kiara Books, que ya es totalmente dedicada al libro infantil y juvenil. Y bien, y ya a partir de aquí, a Kiara, pues la historia del nombre, ¿no? Sí. No sé si lo explico ahora. Sí, cuéntanos. Yo estaba buscando qué nombre poner, ¿no? Un nombre que sirviera a la vez yo soy portuguesa, entonces que sirviera en portugués, en catalán, en castellano. Y quería un nombre especial, con mucha luz, ¿no? Y entonces al final empecé buscando en otros idiomas y justo en japonés hay la palabra Akira. Akira, que quiere decir luminoso, ¿no? Brillante, lleno de luz. Esto me gustó y entonces empecé a jugar Akira, a Kiara. Entonces en catalán, por ejemplo, ara es ahora, ¿no? Sería como aquí y ahora. Entonces cuando vi a Kiara como... pues me juntaba un poco de todo, ¿no? La idea de luminosidad, de esto que decimos, libros con luz propia, libros que queremos que sean profundos y bellos, y a la vez la idea del momento presente, esto de la presencia, de estar delante de un libro, delante de la vida, totalmente conscientes, ¿no? Que es un poquito la filosofía que hay detrás de Kiara, de recuperar contemplación por la naturaleza, por las cosas que pasan afuera, dentro de nosotros, ¿no? Inés, quiero que nos echemos un poquito hacia atrás en la historia, volvamos un segundo a Fragmenta y nos cuentes algo que a mí me gustó mucho cuando conversé contigo sobre cómo pensarnos este encuentro, y es, tú eres arquitecta, tienes un doctorado en arquitectura, además trabajabas con textos de Fragmenta que tienen mucho de filosofía, pero te dedicabas a la parte gráfica de Fragmenta. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo aprendiste? Bueno, ¿cómo te has ido nutriendo de tantas artes? Porque así lo entiendo yo, y de tantos conocimientos que te hacen ser sensible ante todo lo que hay en el mundo para que todo eso se vea reflejado en tus libros. Sí, yo creo que me encanta mi profesión. En el conservatorio de pequeña, después estudié, después pintaba, yo a los 14 años empecé a pintar, hice exposiciones de pintura individual, después estudié arquitectura, pero siempre me gustó mucho relacionar las artes, ¿no? Y de alguna manera la arquitectura a mí me parecía una cosa muy distante, o sea, entre que uno hace un proyecto y hasta que el proyecto se construye, una casa, es un edificio, para mí me venía muy, muy distante, ¿no? Muy lejos. Y entonces, claro, un libro es una maravilla. Un libro uno lo puede ir maquetando, ir diseñando, ir imaginando, lo imprime, lo verifica en casa, lo afina, la cubierta está bien, no está,
lo ajuste. Entonces yo creo que todo esto que yo había ido estudiando, aprendiendo en la vida, día fue un poco una carambola, pero uno dice, ¿por qué no, con mi pareja en aquel momento, por qué no empezamos a hacer libros? Porque yo ya había participado en varios libros, ya había, pero siempre quedaba aquella cosa al final de decir, lástima que no puedo controlarlo hasta el final, o sea, soñar con formatos nuevos, papeles nuevos. Entonces, pues me puse a estudiar tipografía, todo lo que es las letras, la caja del texto, cómo se lee bien, cómo, la historia un poco del diseño de los libros. Entonces, creo que hay un momento en la vida en que somos un poco autodidactas todos y aprendemos lo que nos hace falta. Entonces, lo que siento ahora, y pienso, he estudiado música, entonces a veces me siento un poquito como directora de orquesta, que trabaja con muchos músicos, son ellos que hacen ¿no? Que hacen la música, los violinistas, son todos ellos. Pero, intento que cada uno pues dé lo mejor de sí mismo y acabe a la vez y todos juntos hagamos una música perfecta, preciosa. Y es un poco mi trabajo, quizás porque también he hecho cosas muy distintas, un poco ese trabajo de a veces hay que entusiasmar, a veces yo conozco eso porque yo también he pintado y ilustrado libros, entonces sé que hay momentos en que un ilustrador quizás no sabe por dónde avanzar. He conocido, o sea, contacto con los artistas, he conocido procesos muy diferentes, los que les gusta estructurar todo al principio o los que van creando a medida que va viniendo la inspiración. Entonces es un poco intento hacerlo con intuición, acompañando unos y otros, pero que el resultado final sea muy bonito, ¿no? Bueno, entonces creo que tenemos el contexto ya de quién está detrás de los libros de Kiara, cómo llegaste hoy a ser la editora de esta editorial. Entonces, lo que les voy a decir a todos los que nos acompañan hoy es que Inés y yo hemos planeado esto en 3 partes, porque la propuesta de Kiara, como ustedes saben, es libros con luz propia. Y vamos a jugar un poco con el asombro. Entonces, vamos a dividirlo en 3 grupos de libros. En cada uno vamos a contar otro tipo, o sea, como una subpropuesta de la gran propuesta de Kiara, y vamos a ver cómo vemos el asombro en cada una de estas propuestas. El encuentro pasado hablamos sobre creatividad, sobre qué significa creatividad. Si se animan a conversar con nosotras en el chat y quieren poner qué es para ustedes el asombro o cómo llegan al asombro, seguro va a ser muy útil para esta conversación. Entonces, antes de empezar ya a hablar de cada uno de los libros y de que toquemos algunos temas del primer grupo de libros, les quiero poner o contarles que va a ser Inés la que va a mostrar cada uno de los libros. O sea, que va a ser la imagen más importante. Eso quiere decir que la fijen a ella en la pantalla. Para no saben o no se acuerdan, pueden ir a la imagen de ella, se paran encima de la cara de Inés y hay un chinte o una puntilla, o no sé cómo lo llamen, al micrófono, la pueden fijar ahí. O en la parte de donde salen todos los participantes, donde hay un 49, la buscan y la fijan. Es súper importante para que puedan ver los libros grandes y no en pequeño. ¿Listo? Entonces, bueno, Inés, creo que nuestra misión es hablar de cómo es la luz de los libros de aquí. Ya sabemos que es una luz propia, pero empecemos con el primer grupo, que creo que está enfocado a esos temas difíciles, que tal vez no siempre se sabe cómo abordar con los niños, y como tú lo has dicho, ¿no? Como no pensar que los niños, por ser niños, no se interesan por ciertos temas o no se les debe tocar ciertos temas. Entonces, a mí me encanta una cosa que tú siempre dices, y es la filosofía al alcance de los niños, literalmente, y los libros como un trampolín. Entonces, cuéntanos un poquito de esas ideas. Por ejemplo, hay mucha gente que a veces va a las librerías o a las escuelas y dice, yo quiero un libro para tratar este tema, ¿no? Este es un poco... Claro que los libros son de temas y hay temas en los libros, pero a mí no me gusta la idea de tratar, ¿no? Un libro sobre emociones. Entonces a veces tenemos un listado, ¿no? O este es de este color o este es así. Y a veces nos dan las cosas muy cerradas, ¿no? Y a mí creo que los libros han de abrir, no cerrar. Y entonces, por ejemplo, yo tengo este libro, ¿Por qué lloramos? No sé si lo veis al revés, pero ¿Por qué lloramos? Es un libro muy bonito, que de hecho el autor explica que fue su hijo un día de 8 años que le dijo, no, los niños no lloran. Y él dijo, ¿cómo es que no lloran? Si todos lloramos y nos hace bien llorar. Entonces es un libro
muy poético. Este libro ya se vendió a muchos países. Es un libro, es un niño que pregunta a su madre, mamá, ¿por qué lloramos? ¿No? Y entonces la madre empieza de una manera muy bonita, muy poética, pues a veces lloramos porque tenemos tanta tristeza dentro que tiene que salir, ¿no? A veces es la rabia y hemos de descargar como una nube, ¿no? A veces no sabemos lo que pasa afuera y hemos de buscarlo. A veces queríamos un abrazo y estamos solos, solo tenemos un eco. Entonces dice, no, lloramos porque no somos piedras y hemos de regar. Las lágrimas nos riegan muy lentamente. Entonces es un libro que es muy poético, a veces gritamos, y entonces lo va diciendo todo de una manera muy bonita y muy diferente, ¿no? O sea, hay poesía, hay empatía, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo mirar estos libros. A veces, incluso enseñando una ilustración y diciendo, ¿aquí qué hay? ¿No? Esta me encanta, por ejemplo, porque hemos de leer el texto, pero leer también las ilustraciones, porque a veces son tan o más poéticas que el texto, están llenas de metáforas. Entonces, en este caso, esta niña con porque ¿no? Que están los dos y enseña una lágrima, a veces no hace falta palabras, es la empatía, o sea, entonces un libro de estos no es un libro para dejar simplemente en las manos de los niños, esto se lee en 2 minutos, no es cuestión de tiempo ni de peso, a veces parece que los libros los tenemos al peso, este tiene poco texto, no merece este dinero, no vale la pena. Los libros a veces, o sea, cuanto más breves, a veces más condensados, y hemos de volver una vez y otra, y vamos mirando y vamos descubriendo cosas, ¿no? Y entonces es un libro, por ejemplo, que encanta a muchísima gente en el sentido que, pues esto, que permite darnos cuenta que lloramos por muchos motivos y otros todos que nos salen aquí. Entonces hay muchas propuestas, aquí siempre al final hay lo que decimos una guía de lectura, que es en este momento, por ejemplo, aquí reflexiona sobre las lágrimas y dice, hay un momento que dice, ¿qué pesa más, la lágrima de un niño hambriento? O dice, depende, la lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento, pero la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra. A veces hay una frase, un pensamiento que, wow, o sea, son libros, yo digo siempre, no son libros para dejar en manos, son libros para acompañarles, o sea, los profesores, los maestros, los padres, o sea, está junto a los niños, que se siente con ellos y sin tiempo, sin prisa, o sea, ir mirando, ir comentando, y a veces los niños y niñas salen cosas muy bonitas, esto fue una vez que me pasó esto, o se emocionan, entonces hay todo un lenguaje simbólico que no se puede explicar solo por palabras, que es todo el contexto del libro que lo propicia, ¿no? Hablemos de otro y ahora te hago unas preguntas muy puntuales sobre las guías de lectura. Me encantaría que pudiéramos hablar, por ejemplo, de Nubes en la cabeza, por ejemplo. No sé si lo tienen ustedes en sus librerías. Ese libro, cuando lo vi, estamos haciendo una serie de programas de radio sobre envejecimiento, entonces me pareció que ese libro además tenía todo que ver con el tema y con el diálogo transgeneracional entre una abuela y su nieto. Pero cuéntanos un poquito tú sobre ese libro. Este libro, pues, yo os digo, me llegó la ilustradora cuando estaba en Bolonia hace 2 años y muy tímida y me decía, ya más, o sea, con 50 años o 60, no sé, pero era su primer, no sé, nunca había hecho un álbum, se había dedicado a publicidad, a otras cosas, y me llegó con unas ilustraciones y yo confieso que cuando vi algunas de estas ilustraciones me quedé y, o sea, cualquier sentimiento de decir, esto es arte en mayúscula, ¿no? O sea, aquella sensación de decir, aquí hay una obra muy fuerte, muy potente. Nada, con una metáfora de las nubes de la cabeza, o sea, todos sabemos que, o sea, se refiere al Alzheimer, a las demencias, ¿no? A la gente mayor pues que a veces su cabeza ya no está, ya no recuerda las cosas, se confunden, van perdiendo, ¿no? Todas esas capacidades. Entonces, lo dice de una manera tan bonita, simplemente con la metáfora de las nubes. Es como que es un niño o niña que está hablando y dice, aquí dicen que no tenemos los pies en el suelo, dicen que yo tengo la cabeza en las nubes y que la abuela tiene nubes en la cabeza. Entonces, con esta imagen, que el niño pues se va
con su fantasía, con sus animalitos, se va, ¿no? Y sueña. Y por otro lado, la abuela, pues hay un punto de encuentro que es cuando la abuela también pierde, pues no se recuerda y tal, entonces descubren allí un encuentro entre los dos, ¿no? Y entonces es un poco como el poder de una metáfora, de una imagen plasmada así en un libro, pues puede ser a veces más ayudar a entender mucho mejor lo que pasa y a expresarlo y a sacarlo aquí de dentro, que a veces guardamos las cosas y nos hace mal, ¿no? Daño cuando están adentro. Entonces, yo creo que es muy bonito para hablar de este tema con los niños, que sus abuelos, sus bisabuelos, pues muchos les puede pasar esto. Y al final, pues, como todos los libros, la guía de lectura, aquí el autor explica por qué quiso hacer este libro, entonces se dirige un poquito a cada uno de ellos, ¿no? Para los niños y niñas, después se dirige para los adultos que necesitáis tener los pies en el suelo y después para quienes alguna vez habéis notado una nubecita en la cabeza, con mucho respeto, con mucha profundidad, con mucha delicadeza, con mucho arte. Yo creo que es un tema que podríamos decir, uy, no es un tema para niños, es un tema difícil, pues creo que no, que estos son a veces lo que necesitamos expresar y hablar, ¿no? Inés, ahí hablemos un poquito de las guías de lectura. Muchas veces uno asocia las guías o hay otras propuestas donde han asociado las guías de lectura como preguntas de comprensión lectora, ¿no? Si entendió, si no entendió, o preguntas muy dirigidas a qué significa el rojo en este libro, ¿sí? Cuéntanos un poquito cómo construyen esas preguntas, porque tienes toda una técnica y si nos quieres contar un poquito sobre eso, porque es a través de preguntas que generan reflexión, que invitan al niño a conocerse a sí mismo. Y eso no es tan dado, o sea, no es tan visto, no es tan fácil. Entonces, cuéntanos un poco cómo hacen esa construcción de la guía de lectura. Claro, al principio algunos críticos, alguien más un poco más purista decía, los libros para niños no necesitan guías, no necesitan nada. De acuerdo, o sea, la historia tiene que funcionar por sí misma, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero esto fue cuando hicimos nuestro primer libro, que era Historias de Nasruddin. Yo sentí la necesidad, o sea, ¿quién es Nasruddin? Nasruddin es un personaje característico de Turquía y de aquella zona de Oriente Medio, ¿no? Y es como un sabio loco, ingenuo, pero en el sufismo, en el islam, o sea, hay muchas culturas de allí que lo utilizan para, en el fondo son cuentos un poco sapienciales, cuentos filosóficos y que nos hacen pensar, pero con humor, o sea, claro, yo pensaba, yo si doy solo cuentos de Nasruddin, quien no sepa, pues piensa que Nasruddin es un hombre inventado y ya está. Esto viene de la tradición. Y de hecho, los libros que publico son historias que vienen, tengo cuentos budistas, tengo otros que tengo el Tao, el libro del Tao, tengo un cuento africano, tengo 2 cuentos de los indios norteamericanos, o sea, a mí me gusta ir buscar, justamente por esto que decimos de acostumbrar de pequeños los niños y niñas a otras realidades, a otras historias, a otras maneras de pensar, ¿no? Entonces, yo sentí la necesidad de explicar un poco de esto, quizás porque también del libro de adulto y sabemos la profundidad de la tradición y de todo esto. Entonces, yo pensé, una guía que no sea la típica guía de pregunta-respuesta. Yo no quiero encerrar, como digo siempre, yo quiero abrir. Y entonces, sería un poco, o sea, esta guía es un poco, nos podemos imaginar que estamos en una presentación y el autor está compartiendo, pues a veces comparte y dice, mira, os explico, Nasruddin es un personaje que entre la leyenda y la, ¿no? ¿Verdad? O sea, pero es típico de tal, o sea, nos explica un poco dónde vienen los cuentos. Y después también explica su acercamiento. Pues a veces hay un autor que me dice, yo estaba leyendo un documental y me fijé en tal, o una imagen que vi de un inmigrante tal. O sea, siempre hay algún elemento que hay una chispa que dice, vale, tengo que hacer un libro sobre esto. Aquel autor que decía que su hijo de 8 años le dijo, los niños no lloran. Entonces es un autor que siente, yo, o sea, para dedicarse a hacer un libro, como os podéis imaginar, dedicar tantos meses, a veces años a un libro, ha de ser un tema que nos motive profundamente. Yo siempre pido a los autores, explicadme en primera persona, o sea, lo que os ha motivado a hacer este libro. Yo creo que cuando, antes o después de leer el cuento, somos capaces
de leer la guía, los adultos sobre todo, o los libreros o la gente que ha de recomendar el libro, pues que sepa un poco más lo que hay detrás, sin que esto mate la historia en sí misma. Estamos explicando la historia, estamos dando todo el otro contexto para que nos demos cuenta que realmente un libro puede ser riquísimo y nos puede llevar muy lejos, ¿no? Es un poco esta la idea. Hay otro tema que seguro quienes están hoy escuchándonos les ha pasado, y es cuando los niños, ser sus hijos, nietos, sobrinos, o si trabajan en una librería, algún niño, han oído que pregunta por la muerte. Es un tema casi tabú en todas las culturas, ¿no? Es un tema que era tanto miedo que no se habla, pero las preguntas están. Y la manera como contestamos esas preguntas desde la infancia, pues va a determinar un poco la relación del niño con la muerte, la vida también. Entonces, quisiera que habláramos de ese libro, La gota de agua, es precisamente el libro, que por los colores, o sea, todo el mundo, no, muerte, que podemos pensar algo negro, no, de pronto los colores muy mexicanos, o lo que sea, pero acá es totalmente diferente. Sí, sí. Este libro, en este caso lo he ilustrado yo y lo he adaptado el texto yo, de hecho, parte de una metáfora del agua de agua, que es una metáfora que está en muchas culturas, desde los egipcios, o sea, y después también en la Edad Media, los poetas, o sea, mucha gente ha comparado la vida humana con la historia de una gota de agua. Decimos, ¿qué pasa un día que el agua se cae en el mar? ¿No? Y dice muy bonito Raymond Panikkar, que quien me inspiré para hacer este libro, dice, depende, ¿somos la gota de agua o el agua de la gota? O sea, la gota como gota, con su forma, ¿no? Su piel, su dimensión, este se deshace cuando llega al mar. Pero, ¿y qué pasa con el agua? El agua que estaba allí contenida en la gota. Sí, no pasa nada, esta agua se mezcla con el agua del océano, ¿no? Y entonces es una... Yo en Fragmenta estábamos editando las obras completas de Raymond Panikkar, solo en catalán, en castellano lo hace Herder, y yo había trabajado este texto y entonces era el año Panikkar, el año 2018, y yo pensé, yo quiero hacer un libro de Panikkar, este grande filósofo indo-catalán, no sé, su padre era de India y su madre era catalana, entonces fue un pionero en el diálogo entre culturas, religiones, y una cabeza así una persona muy sabia y muy interesante, ¿no? Y entonces la primera idea que me vino fue La gota de agua, y dice, ¿sí, cómo explicar a los niños? Es un libro sobre la vida y sobre la muerte, pero os puedo decir que es una acogida tan buena. Cuando voy a las bibliotecas con este libro y hacemos un pequeño taller, o sea, ver que realmente los temas, incluso los más difíciles, tratados desde la empatía, comentando, en este caso yo siempre empezaba con esta imagen, que de hecho la tengo en postales, es un poco la imagen de Chiara, ¿no? Esta niña que está aquí flotando. Yo siempre empiezo diciendo, ¿cómo está? O sea, comentando las imágenes, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo esta niña? ¿Cómo nos encontramos cuando estamos así, ¿no? Relajados, todos me dicen, no pensamos en nada. ¿Y qué tenemos afuera? Pues tenemos los ojos, la nariz, la boca, y debajo de agua que tenemos las orejas, y escuchamos. Es un ruido como, ¿no? Este ruido de fondo. Yo siempre les digo, pues quizás era el ruido que escuchábamos cuando estamos en la barriga de nuestras madres, pero es un poco la señal que hemos de ir adentro, ¿no? Y entonces siempre les invito y digo, mira, para ir adentro en estos libros es un poco sumergirnos, saltar, y entonces a partir de aquí, lo bonito, a mí me gustaba mucho decirles, mira, aquí hay ilustraciones de muchos países, o sea, he intentado si quieres, sube un poquito, Inés, una gotita. Sí. O sea, ahí empezamos a hablar del ciclo del agua, que todos saben. Nos permite, un libro de esto permite repasar contenidos de ciencias sociales, ¿no? Una imagen de la India, cuando les digo, el agua purifica, ¿qué significa purificar? ¿No? Limpiar por dentro, ¿no? No solo por fuera. Entonces, muchas culturas, los cristianos tienen el bautizo, o los judíos, pero aquí los hindúes también se bañan en las aguas del río. Entonces,
un libro nos puede permitir hablar de todo. Los desastres naturales, decimos que el agua es bueno, pero a veces el agua también destruye. Y entonces, o sea, es lo bueno y lo malo, ¿no? Y a partir de aquí, entonces, la metáfora de la gota de agua, este ciclo de la vida, que hay un momento en que con naturalidad decimos, hay un momento en que los abuelos, bisabuelos, en que el corazón se para, en que dejan de respirar, en que, ¿no? Entonces aquí la metáfora somos la gota de agua o la gota. Y aquí, pues, claro, no es un libro quizás para 3, 4 años, esto decimos a partir de 7 años, 8, porque es cuando los niños y niñas son capaces del pensamiento un poco más abstracto, ¿no? De filosofar de alguna manera. Entonces, es un libro que va reflexionando sobre la vida, sobre la gente, que no pasa nada cuando llega al mar, y dice, aquí saben todos, los que creen en la vida eterna, los que creen, aquí no decimos, pero en la reencarnación, o sea, lo que sea. Hay quien cree más que hemos de mirar cada gota individualmente, o quien cree más en el ciclo de la vida. O sea, es como un libro muy cultural, con mucho respeto, que no impone a nadie, simplemente habla del agua, y que al final nos damos cuenta que realmente es muy rico, ¿no? Hablar de una gota de agua nos permite hablar de la vida, de la muerte, de las diferentes culturas, de la naturaleza, del ciclo, del milagro de todo, ¿no? En que vivimos. Es un poco, pues esto, y mi experiencia de que desde la empatía y, o sea, a veces tenía más o padres más nerviosos que los niños y niñas. Sí. Acababan el taller encantados, además hacíamos un pequeño silencio al final, llevaba un palo de lluvia, decía, imaginamos que somos la lluvia, ¿no? Y después decía, y ahora llegamos al mar, y tenía un tambor oceánico, que es un instrumento que imita las olas del mar, y ahora sentimos que somos del mar, y les preguntaba al final, ¿cómo se siente una gota cuando llega al mar, si fuerais una gota? Y mis hijos un día también me dijeron, uno dijo, hizo así, ¿no? El otro me dijo, muy tranquilo, y el otro me dijo, ya no estaría solo. Oh. Y esto, más o menos, fue lo que todos los niños me iban contestando en los talleres. Es increíble cómo realmente un libro puede ser una experiencia, ¿sí? Propiciar una experiencia, hablar de temas que no vamos a hablar de la muerte, pues no así, ¿no? En cambio, pensando todo esto en conjunto, intentamos que sean ilustraciones bonitas, sugerentes, ¿no? Y entonces, hablando de todo esto, somos capaces a veces de transformar incluso nuestra manera de pensar y de ver el mundo, ¿no? Y este es un poquito mi desafío más grande y lo que me motiva más a hacer libros que, pues con luz propia, esto que decíamos, que puedan iluminar y aportar cosas bonitas. Ya es tan complicado el mundo en que vivimos, pues que los libros sean fuente de belleza y de esperanza y de sentido, ¿no? Un poco. ¿Cómo te ha ido en estos talleres donde hay padres que nos has dicho que se ponen muy nerviosos? ¿Qué pasa al final? ¿Cómo se transforman ellos al final? Porque son preguntas tan íntimas que a todos nos tiene que tocar. O sea, yo creo que nadie dice, no, es que a mí la no es conmigo, o las nubes en la cabeza no es conmigo. ¿Cómo lo has notado a ellos en la transformación después del taller? O sea, yo me doy cuenta que al principio funcionan con esto. O sea, pues los adultos ya estamos muy cargados de prejuicios, de este tema no, esto estoy incómoda, es que no me gusta hablar de estas cosas. Y al final, muchos de ellos la sorpresa de decir, se puede hablar de otra manera. Y sobre todo, claro, hay muchos libros sobre la muerte, que a veces una estrellita que ves en el cielo, y son cosas un poco más, como diría, que ya dices, vale, esto no es así, ¿no? En cambio, la metáfora de la gota, claro, estamos comparando con una cosa que es verdad en la naturaleza. Si pensamos en el ciclo del agua, no hay fábricas de agua. Yo siempre les digo, no hay fábricas de agua. El agua está y viene, y habéis visto una naciente, una fuente en una montaña. Entonces, sí, es un milagro cómo es que el agua se acumula y después vuelven las nubes. Si nos paramos un poco a pensar, es una maravilla. O sea, yo también me maravillo con esto porque vale, es milagro, ¿no? Y entonces despertarles este asombro por lo que tenemos al lado, despacio, con imágenes, con los textos, sobre todo con el diálogo, ¿no? O sea, es muy bonito y es infinito. A partir de aquí se pueden hacer muchas dinámicas en clase, en familia. Yo cuando hacía el taller les pedía dibujar una gota, empezamos cada uno dibujando su gota y decíamos,
todo ponía unos tonos de turquesa y azul y verde, ¿no? Y al final decía, ¿veis cómo son todas diferentes las gotas? Pero todas son hechas de agua. Entonces, con dinámicas, con juegos, o sea, cada libro puede generar momentos muy bonitos y los padres esto lo veían y las madres, que sus prejuicios a veces se caían, ¿no? Cuando veían que realmente lo que experimentaban sus hijos y ellos mismos era otra cosa. Es muy distinto, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque quiero compartirles los links de los libros que hemos hablado hasta el momento en el chat, y después quiero volver al segundo grupo y a que sigamos con la idea del asombro y la luz propia. Pero mientras hago esto, Inés, quisiera que nos contaras por qué has sido tan insistente, lo has manifestado en diferentes espacios, en tu editorial, en solo trabajar con libros de creación propia, es decir, tú no compras derechos. Eso es clarísimo y eso pasa mucho en los libros ilustrados. Entonces, cuéntanos por qué esa insistencia y si los vendes, si vendes los derechos. Eso es ese tipo de preguntas que apuntan mucho a la industria. Nos gusta tratarlas en este tipo de espacios porque es una forma de entender cómo funciona la creación del libro. Claro. A ver, simplemente yo hago tan pocos libros al año y lo que más me gusta es acompañarlos desde el principio. Algunos incluso soy yo que los propongo a los autores. Entonces, sí que veo libros que están en francés y en otros idiomas que digo, uy, este es muy bonito, pero ya está hecho. O sea, yo lo que me siento más llamada a hacer es lo que más ilusiona es hacerlos nacer conjuntamente, ¿no? Que sea una obra a 3, a 4, a 2, o sea, pero... esto es lo que me entusiasma y entonces muchas veces textos, muchísimos, yo siento muchas veces no puedo contestar a todos ni los puedo mirar a todos. De hecho en mi web ahora pongo que no recibo originales porque Te llegaban infinidad. Tengo más de 400 propuestas o 500 para mirar y no hay tiempo. Pero claro, si algún día recibo un texto y digo, yo funciono mucho con la intuición, no sé, pero siento que si hay un texto que me emociona a mí y que me toca alguna fibra del alma, así de alguna manera, también emocionará a los demás. Y entonces, pues yo no me siento llamada a hacer libros sobre los clásicos, la Caperucita, o sobre ir a comprar al mercado, sobre los móviles, la tecnología, pues a mí no me llama esto. Entonces creo que en el mundo en que vivimos es tan rápido y tan, a veces tan agobiante, pues me siento llamada a hacer libros un poco, no diría contracorriente, pero de temas que a veces no tratan suficientemente, como estos de la muerte, la vejez, o me siento llamada pues a hablar de la naturaleza, de intentar recuperar el asombro. Y entonces esto para mí, la ilusión pues es esto, es trabajarlo. A mí me gusta hacer una reunión cuando me llega el texto, pues digo que sí al autor, pues el primer paso es qué ilustrador vamos a buscar para este texto. Y este es un momento muy especial porque yo tengo ya muchos ilustradores guardados en una carpeta que me gustan, su estilo, y es una cosa muy intuitiva, no se puede explicar, ¿no? Pero voy leyendo un texto y a veces me vienen imágenes. Entonces yo siento que, por ejemplo, con este pues pide una cosa muy fresca, muy tal. Con otro libro pues pedirá otro tipo de ilustraciones. Entonces es un momento muy intuitivo. Hemos de estar muy afinadas, ¿no? De decir, sabemos que esta opción, si pues lo acepta el ilustrador, pues el libro será uno que podría ser completamente diferente que si lo hacemos con otro ilustrador. Y aquí está este acompañamiento, que es lo que a mí me gusta, pues ir trabajando con todos conjuntamente, ¿no? Y ya, pues esto, yo no compro derechos, pero en cambio mis libros están en muchos idiomas, yo tengo gente que es fantástica, que además íbamos a las ferias, cuando había ferias, he estado en Bolonia cada año y ella me representaba pues en Francia y en las otras ferias, y entonces, por ejemplo, el libro Respira, que posiblemente conoceréis, que es... Sí. Zunga. Está, o sea, en castellano pues estamos en español está en la 10ª edición y está, yo creo que en 8 o 9 idiomas ya, en francés, inglés, italiano, alemán, en fin. Y entonces hay muchos libros que se van vendiendo.
en otros países. Creo que hay más de 30 o 40 pues, derechos vendidos en otros países. Este Porque Lloramos también está en Canadá, en los Estados Unidos, está en Francia, en Italia. O sea, hay libros que entran muy bien. Y hay algunos editores incluso de Lituania ahora nos han comprado Las nubes en la cabeza y La gota de agua, que son dos temas difíciles. Una editorial muy especial de Lituania que se llama Dos Silencios, o sea, en su idioma, ¿no? Dos Silencios, y dice, hacemos libros profundos y bellos. Y yo pensaba, qué bonito que hay una editorial que conocemos un poco, ¿no? Porque es una editorial también muy específica, que hace unos temas específicos y le gustó mucho nuestra línea. Entonces, algunos editores que ya nos han comprado derechos por los libros, pues compran otros títulos porque les gusta. Quizás no haya mucha gente siguiendo esta línea, cada uno pues toma su camino, hay muchos editores infantiles y por esto creo que es bueno que cada uno mantenga su línea, aunque ya existen colecciones, pero creo que la gente ya empieza a identificar cuál es la línea editorial de Chiara y creo que por esto no quiero comprar derechos, tampoco quiero crecer más, estoy completamente sola con todo, que tengo muchos colaboradores, pero seguir bastante la línea y ser fiel, o sea, a una visión del mundo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante también que nos cuentas, porque ustedes hacen 7 libros al año, más o menos, estás tú, y muchas veces el mundo editorial se ha puesto sobre la gran estructura del exceso de novedades, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio económico lo consigues a punta de número de novedades, y a mí me encanta el modelo de Chiara porque nosotros somos 7, pero vendemos los derechos, es una forma diferente de entender bien cómo se mueven ustedes dentro de finalmente un negocio, que es el negocio de la circulación del libro. Bueno, volvamos a temas más bonitos, aunque pues la parte del negocio siempre me ha encantado, pero volvamos a lo que estábamos hablando, que son libros con luz propia. Hablamos de un primer grupo de libros que logran crear asombro a través de sus temas y de presentar otros universos en términos de temas que no se hablan, pero también de otras culturas, de cosas que son diferentes a ellos mismos. Y así vamos creando el asombro y la luz propia de los libros de Chiara. Y pasamos a un segundo grupo que hemos llamado con Inés para hablar de formatos, de cómo generar asombro a través de los formatos. Y a mí me da risa porque yo veía estos que ya vamos a ver, como todos ustedes, estos libros, y yo decía, claro, acá la mente arquitecta de Inés, ¿no? Estos pliegues, esto no lo hace todo el mundo. Acá hay unas figuras clarísimas, y no sé si tiene que ver o no, porque dijiste, no, como que la arquitectura me encanta, pero tal vez es por otro lado. Entonces, no sé si quieras que empecemos con el de una pequeña semilla, que es el que me hizo pensar esto del... Sí, lo tengo aquí detrás. Este libro creo que fue un trabajo a 3, como nunca lo había hecho yo también como editora. Por esto mismo, sentí que era muy importante la arquitectura de este libro. Fue un libro que me llegó, era muy diferente en el momento, pero sí que la autora Mar Benet es poeta valenciana y que tiene muchísimo publicada y va a escuelas y hace muchas actividades de poesía con los niños. Era simplemente la historia de una pequeña semilla que un día llega al suelo, y entonces viene el sol, viene todo, va creciendo, un día sale un pequeño brote, tal, hasta que llega un pequeño brote, ¿no? Y por otro lado había la historia de este pequeño brote que iba creciendo, ¿no? Hasta que un día hay un pájaro, un jabilargo azul, que está comiendo un fruto de este árbol y deja caer una semilla. La semilla está al suelo. Entonces, otra vez hay una semilla en el suelo, ¿no? Entonces era una historia cíclica. Por un lado, la autora quería que la historia fuera cíclica. Ella primero me decía un libro reversible, que puedes empezar por el principio o por el final, pero lo vimos muy complicado, porque ¿cómo indicas tú para empezar en el final? No. Y entonces yo desde el primer día decía, esto tiene que ser un acordeón. Yo lo veo un acordeón, un leporello, ¿no? Y entonces decíamos, lo que queremos, por un lado, es la autonomía de cada momento. Ella decía, cada momento es importante, es como en la vida de un niño. Entonces decimos, un día cuando seas mayor, no, ya es importante tu vida aquí y ahora, no empecemos siempre en el futuro.
cada momento es importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, por un lado, hay Funda tenía que haber, teníamos que pedir la información, el código de barras, ¿no? Todo esto tenía, pero sacamos el libro de aquí, tenemos, aquí lo tengo en portugués, aquí tengo los 3 idiomas. Entonces, así que tenemos una pequeña semilla y una pequeña semilla, exactamente igual. Yo decía, tiene que ser la misma cubierta. Entonces, para que nos muestre que podemos empezar y lo podemos guardar como queramos, ¿no? Y entonces, pues, si uno escoge empezar con la semilla, este libro nos exigió, por un lado, estar arquitecto, nos hacíamos maquetas pequeñitas, grabábamos vídeos, yo estaba en Barcelona, la autora en Valencia y la ilustradora en Sevilla. Entonces nos grabábamos vídeos por WhatsApp, nos pasábamos y decíamos, no, esto tiene que ser así, tal, tal. O sea, si veis esta línea, aquí es como 2/3, ¿no? Aquí estamos mostrando lo que pasa bajo tierra. Y cuando llega aquí se veis, aquí se mezcla esto y a partir de aquí, al revés, lo que pasa en el cielo, ¿no? Y entonces este llamado de atención para lo que pasa arriba o abajo era muy importante y lo queríamos hacer de una manera muy conceptual, muy sintética, muy depurada. Entonces, por un lado, íbamos trabajando el texto con la autora para que al final, cada estrofa, o sea, cada pequeño estrofa tiene 4 versos y empieza siempre de la misma manera. Había un pequeño brote, ¿no? Había un pequeño brote que bailaba, había un pequeño árbol que crecía. Había, porque cada página es única. Y aquí también había una pequeña semilla, ¿vale? Entonces, por un lado, esta idea de estas anáforas que nos permiten, pues, este sentido de repetición y de importancia de cada página, y por otro lado, pues, esta arquitectura de la obra, y puede empezar donde queramos, ¿no? Yo creo que al final hemos conseguido un trabajo muy depurado. Al principio tenía mucho, yo le decía a la ilustradora, no, aquí ha de ser muy simple, ha de ser muy puro todo este libro. Entonces, al final, esto nos permite, pues, tener un libro acordeón, que es un libro juego, un libro objeto, un libro, como le podemos decir, lo podemos tener abierto, de un lado, del otro, podemos jugar con él. Yo creo que al final la idea esta del ciclo queda muy bien plasmada aquí, sobre todo con belleza, con poesía, ¿no? con la esencialidad de esta semilla, siempre la misma, que está aquí, que cae o que está en el árbol, ¿no? Y este milagro de la naturaleza en el fondo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un nuevo formato, no habíamos hecho nunca. Ahora estamos pensando en otra acordeón diferente, solo de una cara, pero también porque el tema también se lo pide. Pero yo creo que si estamos atentos, hay temas que nos piden y nos exigen formatos diferentes. Y creo que la tarea de un ilustrador, pues de un editor, trabajarlo conjuntamente con sus autores y posibilitarlo, ¿no? Eso que acabas de decir me encanta y era uno de los grandes objetivos de estos ciclos, y pasa cuando uno reflexiona sobre las herramientas que tiene para jugar formalmente. Es decir, yo voy a hacer una tarjeta de cumpleaños para mi mamá o lo que sea, ¿no? Y tengo un montón de materiales. Yo no uso todos los materiales que tengo porque sí, ¿no? Tiene que responder a algo, y eso pasa en cualquier aspecto en el mundo editorial, pero también en comunicación pasa permanentemente. Yo puedo saber cómo hacer una instalación interactiva de movimiento donde se generen hologramas y montarla, y para un lanzamiento de un libro de derecho, pero mi público de derecho no tiene ni idea, ni no le importa qué es un holograma, ni la figura en el movimiento, ni nada, y es preguntarse esta apuesta formal, es decir, esta apuesta de pliegue, de no formato, de que se vea diferente, ¿le aporta a la historia, le aporta a la experiencia, o es solo porque se vea bonito? Solo. Y ahí en ese ejemplo puntual que acabas de decir, es que todo, que es algo que tú haces todo el tiempo, ¿no? Todo es un paratexto, todo se conecta, todo habla, todo dice. Y pues aprovecho para preguntarte sobre algo que no tocamos en el anterior grupo, pero que tiene todo que ver con lo que estamos diciendo, que todos los detalles que cuidas, y por ejemplo, cómo se presentan los autores en la cara, estar en primera persona. Bueno, cuéntanos un poquito de esa apuesta. Yo con esta idea que os comentaba de la guía de lectura, que también ya es una manera de acercarnos y de
de aquel libro que nos pareció una idea más o menos neutra o indiferente, pues si conocemos el autor y sus motivaciones, pues es que gana mucho más. Entonces yo sé que, por ejemplo, ahora tengo un libro sobre el Japón, que acabo de publicar, quizás no ha llegado todavía a Colombia, pero el autor explica que es un enamorado del Japón y que de hecho trabajaba en una agencia de viajes y a los 30 o 40 años decidió cambiar y dedicarse a ilustrar, que era lo que le gustaba, y que entonces se fue ya no sé cuántas veces al Japón, que está allí dibujando. Claro, cuando oyes esto, dices, vale, por esto hace tan bien estos paisajes, o sea, es importante, yo creo, conocer un poco el autor, el ilustrador, ¿no? Y entonces yo siempre les pido que hagan una biografía, o sea, de hecho siempre tenemos, por ejemplo, aquí, una biografía en primera persona, en este caso, cada uno explica, ¿no? Una foto espontánea, pero sobre todo una biografía que más que decir sus títulos, he estudiado esto, que sobre todo puede ser leída por los niños o con los niños, ¿no? Al lado, y que nos diga muchas veces, pues yo es que desde pequeña que pinto y me encantaba y siempre estaba en las clases contando, o yo soy una poeta y desde pequeña he soñado hacer un cuento sobre, o sea, que sean biografías que se relacionen con el tema del libro y que sobre todo nos den a conocer una parte más íntima y más emotiva del autor. Y creo que todos estos paratextos, como decíamos, que una biografía que está hecha con alma, ¿no? O una guía de lectura que nos permite ir más a fondo y dar a conocer un texto. Y pequeños detalles, por ejemplo, a veces hay, yo qué sé, incluso en el diseño, aquí, por ejemplo, el Código de Barras, que es un libro sobre... Al final decía, yo aquí no puedo poner un código de barras normal, yo aquí tengo que entonces lo hice volar, estos numeritos aquí, a ver, supongo que esto funciona bien en las librerías de código de barras, pero hay pequeños detalles poéticos que a veces son sutiles, pero todo esto es trabajar el libro en conjunto y que a mí me gusta. Y entonces soy yo que maqueto los libros también, pero entonces buscar la fuente, qué tipo de letra pide este texto, ¿no? Porque hay libros que piden una fuente, pues, de palo seco, a veces nos piden en este libro, por ejemplo, había unas palabras que destacábamos, más de negrita, ¿no? Cuando una palabra por página. Entonces hay otros que nos piden otras fuentes, y cada uno intentar ser sensible. Yo creo que es mucho entender, captar, intuir lo que nos está pidiendo el texto y el libro, ¿no? Y entonces, pues esto, pues trabajarlo todo conjuntamente. Lo que dicen los autores, fotos, su manera de presentarse al mundo, las guías y todos los detalles de un libro, ¿no? Y incluso ahora mis últimos libros ya ni los plastifico, estoy haciendo una encuadernación especial. Esto no ha llegado ahora, no se nota, pero esto tiene, no se nota creo, tiene como un papel con una textura y ya no está plastificado, porque una de las ideas de Chiara también, además de la producción propia, también intento trabajar con criterios de sostenibilidad. Entonces imprimo aquí en Barcelona, o sea, aunque el precio pues quizás es más caro que hacerlo en China, donde sea, pero yo quiero aquí, estar allí el día que imprimen. Y entonces todas estas últimas colecciones, tanto estos acordeones como aquella última que haremos de discursos, como todo esto, es una cartulina, no está plastificado. Entonces es un poco esta idea de reducir plásticos, reducir distancias y simplificar la producción. No hace falta hacer muchos libros, pero pocos, pero siguiendo con calidad, intentando acompañarnos del inicio al final y pues hacer todas las etapas del libro, incluso con el book track, con la manera de presentarlo a la prensa, de darlo a conocer al mundo, o sea, que todo esto sea coherente y respete un poco los ideales de Chiara, es lo que intento, ¿no? Inés, cuando hablamos de edición sostenible o ecoedición, tú nos has hablado de dónde imprimes para reducir distancias, bueno, para poder ir también a la imprenta, los papeles. ¿Trabajas con algún tipo de tinta o hay alguna otra cosa que debemos conocer de la propuesta de Chiara en esa línea? De momento lo que hago es esto, es producción, o sea,
hacerlo todo aquí, intentar viajes y desplazamientos innecesarios, ¿no? Los papeles todos son certificado FSC, o sea que respetan, intento hacer libros amigos de los bosques, como decimos, ¿no? Sí. De momento la tinta, con la tinta que trabajo, supongo que es tinta normal, pero sé que hay procesos también pues, de tintas especiales. De momento, en fin, esto no he entrado aquí. Lo que sí intento es pues este es todo el diseño de los libros y los papeles, pues que no haya plástico ahora, y todo lo que es también el envío desde la editorial, cuando a prensa, cuando envío, intento todo lo que son los sobres, los materiales de todo esto, intento que sea de plástico, incluso el precinto, el sello que hago es de papel. O sea, todo esto sí que a los pocos voy intentando, un granito de arena, pero intento que de mi parte, pues, y trabajo en casa, donde tengo mi despacho en casa, o sea, intento que sea muy simple todo, la huella, ¿no? La huella que dejamos del mundo ya tan desgastado en esta naturaleza, intento que sea la mínima, ¿no? Te pregunto porque a veces a uno no se le ocurren cosas y de pronto con estos tips que nos has dado hay algunas que podemos nosotros también cargar en nuestras librerías o en nuestras empresas. Quisiera también hablar de otro libro, que es precisamente el libro del Book Trailer, que es Corazón de Pájaro. Y ahora ya vamos al chat. Sí, sí. Este libro es de una nueva colección que he empezado, tengo 2 títulos allí, Bajo las piedras, Corazón de Pájaro y La semilla. O sea, todos son este formato que es grandito, o sea, mi mano, pues, esto tiene 27,5, o sea, son libros grandes, y era una colección de poesías, y mi formato normal son estos álbumes más apaisados, de tapa dura. Yo sentía que libros más de poesía a veces ahí quedaban, claro, es muy horizontal, ¿no? Yo la poesía a veces, como las estrofas son, los versos son cortos, ¿no? Me pedía alguna cosa más vertical y quería otro formato, o sea, sentía que hay temas más de naturaleza diferentes que me pedía otro formato. Entonces, esto hablando con la imprenta y todo, como sigue, es todo un trabajo de equipo, y ellos mismos me dijeron, pues libros, claro, si son muy verticales a veces nos ha pasado a todos que cuestan de abrir, ¿no? Si son duras. Entonces ellos mismos, una cuestión de, pues esto, en primer lugar también de facilidad, pues son libros que nos permiten abrir completamente el libro, ¿no? Y esto era importante, a mí me gusta la suavidad de tener un libro en las manos y no estar forzando, ¿no? El tacto, la textura. Entonces, pues estos libros salieron en confinamiento, salieron en junio después de haber estado encerrados no sé cuántos meses. De hecho, no fui a la imprenta cuando lo estaban imprimiendo, y el papel me lo sugirió, me envió una muestra, pero de la imprenta. Yo tenía mucho miedo, pero al final cuando lo vi dije, o sea, me encantan, porque tienen una cartulina más gruesa aquí y aquí, ¿no? Y sobre todo, pues esta es una ilustradora portuguesa que hizo un trabajo precioso, solo con 3 tintas, también un trabajo muy limpio, muy. El libro está como veis, aquí con hilo a vista, como vemos. Los títulos son hechos a mano, es todo como un libro muy artesanal. Y es que el tema se lo pedía, es un tema de una niña que vive en una isla y que es muy sensible a todo, y un día la maestra le dice, todo eso que tú escuchas en el mar, en la playa, todo eso es poesía. Y la niña decía, ¿y qué es la poesía? ¿No? ¿Y dónde están los poetas? Entonces un día esta niña se marcha, se va a la ciudad, buscan los poetas, en fin, este libro que no es solo de poesía, pero sí yo pensaba que es muy bueno para empezar una colección de poesía, porque es como una historia sobre el nacimiento de la poesía y el amor, en el fondo, esta sensibilidad especial, que también después me confesó más tarde el autor, este libro ya había estado en no sé cuántas editoriales y decían que no sabían de encajarlo. O sea, a mí, pues me entero que me llegan obras que ya mucha gente ha descartado, porque a mí no tengo etiquetas, no, a mí si un libro creo que está bien hecho, por eso y lo publico si veo que es sensible y es profundo. La edad, es que, mira, quizás con 8 o 9 años leo unas cosas y con 13 o 14 puede ver otras, y los adultos y los de 90 años pueden ver otras cosas. O sea, me gustan los libros a veces diferentes en el sentido que nos transportan a un lugar diferente, ¿no? Y entonces en este caso pues es un libro que se está vendiendo súper bien. Yo creo que tiene unas ilustraciones puras, ingenuas, con este toque que pedí el texto. Se me quedé encantada con el trabajo del ilustrador y que no conocía,
y bien, en este caso no he tenido casi que hacer nada. Cuando estaba pensando en la cubierta, sí que consultaba a mis hijos y el mayor me dijo, esta para la cubierta va muy bien. O sea, yo los consulto mucho, ¿no? Quisiera que paráramos ahí un segundo porque hay una pregunta que creo que coincide perfectamente con eso que acabas de decir, y es que Alba Inés Arias de la librería Lerner te pregunta si alguna vez has puesto bajo consideración de un comité conformado por niños y niñas alguno de tus hijos antes de aceptar la publicación. ¿Tienes un comité? No sé si son tus hijos. A ver, pero yo tengo un comité muy bueno, que lo tengo muy cerquita. Tengo mis 3 hijos y muchas veces cuando tengo dudas les consulto. Por ejemplo, este libro, cuando me llegó el texto, en aquel momento, hace 2 años, solo tenía la colección de álbum ilustrado y yo sabía que no encajaba con lo que yo estaba haciendo. Entonces, me encantó la historia, pero tenía dudas. Aquel momento en que decimos, ¿qué hago? ¿Empiezo una colección nueva o esto no encaja y lo descarto, ¿no? Entonces, que estaba en agosto, estaba en Portugal, ahí mes de verano, y después de comer me senté en la cama con mis hijos, mis 3 hijos, no había ilustraciones, no había nada, había el texto y dijo, os quiero leer una historia y si les gusta o no. Y empecé a leer la historia, me acuerdo, estaban calladas, y cuando llegó al final me dice mi hija del medio, dice, ¿aún tienes dudas? O sea, y me acuerdo que pensé, y el otro dice, no, es que este libro nos transforma, porque todo él son metáforas, son imágenes, es pura poesía, o sea, casi uno acaba el libro y tiene ganas de empezar a hacer versos así, no digo sin sentido, pero que rompan el sentido habitual, que jueguen con cosas que se mezclan, ¿no? Y que no estamos acostumbrados. Y entonces me di cuenta que el libro los había dejado diferentes y a todos nos cambiaba. Entonces dije, vale, pues lo hacemos, ya buscaremos el formato y una nueva colección para darle cobijo, ¿no? Sí, entonces por esto nació la colección y ahora tengo varias colecciones abiertas, sobre todo en el último año, porque sentía que hay diferentes formatos, diferentes libros que piden ilustraciones que van dirigidos a otras edades, entonces uno tiene que estar abierto a todo esto que va pasando, ¿no? Pero es verdad que los niños a veces, yo los consulto mucho, incluso las cubiertas, todo, y entonces a veces tienen una mirada que esto, y te lo dicen y tú dices, vale, gracias. Y algún amigo de ellos, algún sí, más cercano, alguna vez consultado, y me ayudó. Justo iba a preguntar que qué ibas a hacer cuando creciera tu comité editorial, cómo lo ibas a reemplazar. Bien, yo he empezado una colección para adolescentes, mi hijo tiene 14 años. Ahora ya hablamos de eso, sí. Claro, en catalán voy a hacer una novela juvenil, ya aquí arriba, de momento solo está en catalán porque es un tema muy de los iberos, los pueblos que estaban en Cataluña hace más de 2000 años, un tema muy, muy histórico y por eso de momento no le he hecho en catalán, pero en ese ha vendido la primera edición y está nominada a los premios aquí de Cataluña, es una novela juvenil que está saliendo súper bien, ya veo si la traduzco al castellano también, al español, pero de momento, o sea, seguiré haciendo libros para niños, pero quizás de una manera, pues esto, la vida está todo relacionado, pues ahora he empezado colecciones también adolescentes, ¿no? Ok. Hablemos del último libro de estos donde estábamos analizando cómo la luz propia de los libros de Aquiares a través del formato, sí, exacto, que es La playa de los inútiles. Este libro yo es que le tengo un cariño muy, muy especial. Este nació, o sea, Alex Noguera había hecho un libro ya Parco, o estábamos un día, nos reunimos para hacer un contrato y firmar, ¿no? El contrato de Parco. Y él me dijo, mira, yo he visto unas fotos tuyas en Portugal con tus hijos en invierno, en la playa, a mí también me gusta mucho ver mis hijos en la playa en invierno. Aquello que uno empieza a ver, que es fantástica la playa cuando no hay nadie y uno coge palos y conchas y tal, ¿no? Y él me dijo, no, yo tengo ganas de hacer un libro sobre este tema y tal, y sobre la presión muchas veces que los padres, que los mayores ponemos a los niños, ¿no? Cuando queremos que ellos, ya de pequeños, un día tendrás que ganarte la vida, un día tal, tienes que ser bueno en mates, tienes que ser tal, y a veces nos llenamos de tantas actividades y tanta presión que no son niños, no les dejamos ser niños y niñas, y entonces creo el autor llegó ese día en tren y me escribió por la noche, Inés, ya tengo la idea de un nuevo libro, La playa de los inútiles. Claro, es un libro, es que es una maravilla. Me llamo Sofía,
Tengo 11 años y medio y de mayor quiero ser inútil. Así empiezo relato inocente, profundo y conmovedor de una niña a la que le encanta la playa en invierno, que prefiere Mozart o Kandinsky a las mates y que no puede soportar que su padre le diga que algún día tendrá que ganarse la vida. O sea, es un libro que es una delicia, está lleno de, o sea, ya es para, yo diría, a partir de 9, 10 años. Este libro ha estado, o sea, ha estado en la selección de White Ravens, que es la más importante mundial, ¿no? De la Biblioteca de Múnich, Internacional de Múnich, le han dado el premio que está en el catálogo. Es un libro que ya se ha traducido a varios idiomas también y sobre todo que es muy breve, lleno de humor, pero es una niña que han cambiado al pueblo, entonces se van encontrando en la playa en invierno, tienen nuevos amigos y va allí, se va encontrando un día un hombre que coge palos, otro día unos músicos y dice, estaban tocando y no había público, era una maravilla, y otro día una pintora y tal, pero a la vez en la escuela suspende matemáticas, ¿no? Y un día la maestra pues les preguntaba, ¿qué queréis ser de mayores? Y la niña dice, inútil, porque ella tenía la experiencia en casa, que cada vez que intentaba explicarle al padre el arte, todo lo que le emocionaba y que tocaba el violín y tal, el padre le decía, todo eso está muy bien, pero todo eso es inútil. Y claro, la niña dice de mayor que este libro es de una profundidad inmensa, o sea, no sé si conoces aquel libro de Urdine que es la inutilidad de lo inútil, la utilidad de lo inútil. Y entonces yo creo que él hizo exactamente lo mismo, pero para niños, y en lenguaje pues divertido, breve, conciso. Entonces, este libro, o sea, en la escuela de mis hijos están en quinto, o sea, niños de 9, 10 años han hecho un club de lectura, hay muchas librerías, bibliotecas, o sea, porque es un libro que los niños expresan y dicen, vale, ahora entiendo, o sea, la presión de mis padres, pues quizás no es lo que yo necesito poder, o sea, la gratuidad de la vida, sobre todo cuando son pequeños, no tienen que ganársela, tienen que vivir. Entonces es un libro que es una maravilla y se sigue vendiendo, o sea, es como un libro de fondos que ojalá llegue a más gente porque sé que permite liberar muchas cosas, ¿no? Es un libro muy especial. Si no lo conocéis, este aquí es que es de los que lo creo más redondo y más completo, ¿no? Pues precisamente ese libro me da pie para que hablemos de la intervención de Jenny Moreno en el chat, que aunque ya hemos hablado de un poco el modelo de negocio entre ellas de Akiara, ella te hace varias preguntas sobre eso, como sobre cómo hacer rentable, cómo garantizar que pues uno no va a morir en el intento cuando propone una editorial como la tuya. Claro, mira, yo soy en Akiara, llevo 3 años y meses. Los primeros años muy difícil, o sea, muy difícil, sí. Porque, claro, yo tengo 8 distribuidores, o sea, tengo en España, tengo en Portugal, después en Colombia, Chile, Perú, Argentina, México y Estados Unidos, creo, bien, más o menos. Y entonces, y exportación con algunas librerías exportadoras. Y claro, todos paran al principio a 5 o 6 meses. Entonces, los primeros meses en que uno tiene que hacer la web nueva, tiene que diseñar las tarjetas de visita, o sea, es mucha inversión y claro, sobre todo la impresión de los libros es muy, muy cara. Entonces, los primeros años he estado como he podido. Mi madre a veces ayudándome y buscando maneras que me dejen la imprenta pagarlo a 3 meses y a 4 y a 5 y entonces repartiendo como se puede. Pero mi experiencia es que si los libros son buenos y van saliendo, en este momento estoy contenta porque llevo ya unos meses que digo, bien, y desde el año pasado, que fue un año tan difícil, que cerraron las librerías en marzo, eso tuve facturas negativas, madre mía, y ahora cómo pago yo la impresión, los libros se quedaron en el almacén. Y hasta y entonces el mes de marzo y abril fue muy duro. Pero en el caso de Cataluña hubo muchas ayudas del gremio de directores, las bibliotecas hicieron compras importantes, se intentaron concentrar lo que serían las compras de todo el año y antes del verano, entró así dinero de vez. Y sobre todo lo que yo digo es que aunque me falte manos, pues yo de momento no contrato a nadie, lo hago yo. Y entonces así, claro, si tuviera la presión de tener que pagar no sé cuántos sueldos al final de mes, quizás y un local, pues quizás no me salieron los números, pero
de hacerlo de manera muy discreta en casa. Y sobre todo apostar mucho por la calidad de los libros, pues mi última experiencia es que los libros se están viendo y sobre todo, claro, esto no depende de mí, pero hay mucho la lógica de, en fin, con la cantidad de novedades que hay en el mercado, que a veces librerías que hay las novedades y al cabo de 3 meses ya devoluciones y ya está. Pues hay libros que yo os puedo decir, los meses de confinamiento en España se vendían 400 respiras. Entonces, libros de fondo que funcionan bien y otros, ¿no? La playa de los inútiles, hay algunos títulos que yo muy contenta porque veo que siguen saliendo cada mes. Entonces, por un lado, creo que son libros que no son de actualidad, sino que son libros de siempre, o sea, son libros que pueden funcionar ahora, aquí a 10 años, o sea, y quiero confiar también que los libros pues les hacen un cono, se los tienen allí, porque que vale la pena tenerlos. Y entonces, claro que hay muchas fluctuaciones en el mercado, me dices que estamos así y así, pero yo, la como, ya diría del último año, o sea, desde el verano del año pasado que he empezado con las colecciones nuevas, han sido muy bien recibidas y creo que si sigo haciendo un trabajo que sea muy especial, muy fiel a mis principios y que estoy conociendo mejor a Chiara, creo que este lugar en las librerías y después en las bibliotecas y en las escuelas. Y en la de derechos, bien. Y claro, se vende derechos, sigo con la venta de derechos, entonces, entre todos, lo peor es la factura de la imprenta. Esto, yo estoy escogiendo papeles especiales y esto sí que sube mucho, pero yo aquí no quiero bajar. O sea, yo creo que es muy diferente tener un libro de calidad en las manos que te da un placer tocarlo, ilustraciones muy vivas, ¿no? Que puedas, pues, que sea una obra de arte. Yo esto sí que aquí ya reduciré lo que pueda, por donde pueda, pero los libros tienen que estar bien impresos y bien encuadrados y los textos correctos, bonitos y las ilustraciones perfectas. O sea, entonces, no voy a hacer mucho, prefiero hacer poco, pero sé que cuanto más dedique a cada libro, también mejor saldrá. Esto sé yo y los ilustradores y los autores con que trabajo. Entonces, no hace falta mucho, hace falta hacerlo bien y disfrutar de lo que se va haciendo. Yo creo que pues la vida lo reconoce. En este segundo grupo de libros que acabamos de tratar, vimos como la luz propia y el asombro de los libros de Chiara en los formatos, ese acordeón, yo creo que todos nos hizo, ¿no? O el pequeño detalle del código de barras y todos esos paratextos que describiste que van haciendo de un libro de Chiara, un objeto para despertar preguntas, para cuestionarse por cosas tan importantes como de qué voy a vivir en el futuro, ¿no? Pero al revés, como tal vez esa no debería ser la pregunta, sino que realmente me hace feliz y me vaya a caminar. Quiero que vayamos a la última parte de esta conversación, ya solo nos quedan 10 minutos, Inés, pero creo que... y es muy lindo y es generar el asombro o la luz propia de los libros de aquí a través de la imagen, de la palabra, que me parece que es chistoso porque aquí vamos a empezar a hablar de la palabra cuando todo el tiempo hemos hablado de la imagen y de otras formas de narrar. Pero, pues cuéntanos la nueva propuesta de Chiara. Sí, mira, una vez estaba en la feria y en una pausa entre reuniones estaba hablando con un editor amigo y le dije, mira, me gustaría empezar a hacer unos libros que hay textos, hay mensajes que yo conozco que son muy bonitos, pero no es formato álbum porque hay más texto, ¿no? Y son para otras edades. Por ejemplo, yo decía aquel discurso de jefe indígena que decía, cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada árbol, cada rama, cada pino, y entonces no podéis comprar la tierra, ¿no? No somos dueños de la tierra es nuestra madre. Entonces yo me acordaba de este texto y decía, estos mensajes que vienen también de otras culturas, de otros contextos, yo sentía que quedarlos al mundo. Pero formato, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ¿por qué no haces una colección de discursos inspiradores, ¿no? Entonces yo empecé buscando, estuve casi 2 años hablando con gente, claro, y hay muchos temas aquí, negociar los derechos, normalmente son discursos pues ya en formato video o están en webs. El tema no es difícil,
encontrar el discurso, es difícil después de encontrar la manera de darlo al mundo de otra manera. Ya están mostrados a veces de imágenes y de memes, ¿no? Entonces yo decía, pues quiero hacer unos libritos para adolescentes, o sea, a partir de 12 a 13 años, ¿no? Para adultos, este es para todas las edades. De hecho, este de Mujica se ha vendido más a adultos que pequeños, ¿no? Y entonces yo quería unos libros sobre temas actuales que nos preocupan hoy día y pueden ser para los adolescentes también claros, ¿no? Que pueden ser discursos inspiradores, no discursos que cambiaron al mundo, a veces lo cambiaron para peor, ¿no? Entonces uno coge un libro, 50 discursos célebres y a veces allí hay discursos, yo decía... De discriminación. Claro, entonces yo decía discursos inspiradores, algunos más conocidos. Entonces esta colección le hemos llamado Aquí parla, la fuerza de la palabra, ¿no? En catalán parla es parlar, es hablar, pero también el parlamento, ¿no? Que tenemos en todos los, o sea, el arte de hablar. Entonces, pensé que hay mucha gente que quizás no cogerá una novela y no se la leerá con 400 páginas, pero estos son discursos muy breves, ¿no? En este caso, pues, Malala. Siempre he querido que fuera un hombre y una mujer, o sea, los discursos siempre de dos en dos, diríamos, y siempre un personaje masculino y femenino, ¿no? Entonces, y de diferentes partes del mundo. Entonces, aquí empezamos con el Nobel, cuando Malala recibió el premio Nobel, ¿no? Y entonces, lo que tienen de especial estos libros es que el diseño también es muy bonito. El está en bilingüe, o sea, tenemos el discurso, el original en inglés, normalmente, y su traducción al español, en este caso. Entonces, unas ilustraciones muy breves, o sea, que esto con dos tintas, siempre el libro y otra tinta. En este caso, pues nos permite darnos cuenta de lo que pasó, ¿no? En Pakistán, Malala, el atentado, estuvo a punto de morir, sobre todo su defensa por la educación para todas las niñas, o sea, casos de injusticia en el mundo, de problemas, yo creo que son los temas que nos pueden preocupar hoy día. Entonces, al final del discurso hay siempre aquí le decimos unas claves del discurso en que hemos pedido a un experto, a alguien que sepa del tema, pues que nos explique a fondo qué pasa, en este caso los fundamentalismos, la guerra, la violencia, todo esto, ¿no? Entonces tenemos Malala, tenemos este discurso muy bonito del jefe indígena que no se puede comprar la tierra ni el aire que respiramos, ¿no? En este caso fue más difícil porque era un discurso de 1850 que en una lengua indígena en aquel momento nadie... no estaba escrito, ¿no? Y entonces la primera versión de este discurso era pasado 30 años y después se hicieron muchas versiones. Entonces, en este caso, hemos tenido que hablar con Ted Perry, fue un profesor universitario que en su día pues hizo la versión que traducimos aquí, y entonces fue un poco más difícil reconstruir, pero creo que es de una belleza, ¿no? La madre tiene esta sabiduría de los pueblos indígenas. Después hicimos esta niña, la Severn Cooley Suzuki, un poco como la Greta Thunberg, ¿no? Que en el año 92 pues fui a la cumbre del Río de Janeiro y dijo, ¿qué estáis haciendo a la Tierra, no? Entonces un discurso, fue una de las primeras, la primera cimera de la Tierra a defender que estamos estropeando el planeta en que vivimos. Un discurso muy bonito. Este de Mujica tiene, en este caso sí que no es bilingüe, claro, el original era en castellano, entonces es español, entonces lo dejamos tal cual, unas ilustraciones también muy potentes. Es un discurso donde habla, consumimos, esto es vivir, ¿no? O sea, él hace más que política, sabemos que ha sido, bien, de los políticos más queridos por mucha gente, más de un partido, solo por su visión de la manera de hacer política y de entender el mundo, ¿no? Y ahora últimamente hemos publicado estos dos, la Wangari Maathai, también una novela africana que en Kenia se limitó a plantar árboles y con esto ayudó a empoderar a las mujeres a conseguir la democracia en su país. Es una historia preciosa también, de una novel doctora en biología, pero que trajo la paz a su país y cambió el paisaje de Kenia, que se estaba quedando seco y sin los ecosistemas, hábitats que tenía antes, ¿no? Entonces es un mensaje muy bonito con unas ilustraciones de Vina Starkov, también argentina que vive en Brasil. Y por último, esto de Steve Jobs, que es un discurso muy bonito que él hace a los estudiantes de Stanford que están acabando la carrera. Entonces,
les explica su vida. No sabemos que él empezó en un garaje, que pasó hambre, que no acabó la universidad, que decidió dejarlo todo, no tenía sentido. Es un niño adoptado, sus padres no lo querían, no sé, es toda una historia que dices, puf, quizás solo veíamos la cara de él, ¿no? El rico que fundó Apple, pero aquí explica sobre todo que en la vida nos hemos de entusiasmar y que todos los puntos están conectados y que un paso que ahora quizás no entendamos el porqué, pero algún día será importante en nuestras vidas. Entonces, son pequeños mensajes. Ahora estamos trabajando en el de Jane Goodall y de Frederick Douglass sobre el racismo. Entonces, son temas, la esclavitud, ¿no? Son temas que creemos que son importantes y son como pequeñas introducciones a diferentes conflictos y cuestiones abiertas en el mundo. Entonces también es una manera, o sea, aquí ahora no es solo contemplación, también tiene esta parte de estar atento a lo que pasa en el mundo, ¿no? Y sermos un poco responsables del cambio, ¿no? Quería señalar dos cosas también de esa propuesta de los discursos, y es uno, que cuando ustedes dan ese contexto al discurso, adquiere otro significado, porque explican, bueno, esto que dijo Mujica no fue para ser presidente, no fue su discurso cuando fue presidente, no, lo hizo en frente de las Naciones Unidas. Y eso significa, igual que significa hacer un discurso para un grupo de jóvenes que va a salir a trabajar en el mundo, es distinto a hacerlo al grupo de empleados, en fin, ese contexto creo que le da otro sentido a la palabra. Otra muy importante de esa colección, creo que valdría la pena señalarlo, es que, y tú lo has dicho en otros espacios, es que las ilustraciones que lo acompañan no se tratan de embellecer el discurso, sino son metáforas que juegan con eso. No sé si es en el de Malala, que pones en una doble página un lápiz al lado un arma, ¿no? Sí, sí. Y es muy diciente, ¿no? O sea, ya... Es muy potente. Sí, sí, cambiemos las armas por educación, es lo que dice Malala. Sí, sí, son... O sea, aquí en este caso, pues, aquel listado de ilustradores que tengo aquí, busco los que son capaces de hacer una ilustración, pues, a dos tintas, potente y muy metafórica. Es totalmente diferente de lo que estoy buscando aquí, ¿no? Que era pura poesía. Entonces, es esto que digo, que cada libro, y además es para adolescentes, aquí no íbamos a hacer unas descripciones muy, en fin, tiene que tener otra fuerza, y entonces, pues la fuerza de la palabra, la fuerza de la imagen, ¿no? Tiene algunas muy especiales, ¿no? Sí, es aquí Malala, o sea, defendiendo todas las mujeres y el derecho a la educación. No somos menos, las mujeres no son menos, o sea, si se permite a los chicos en la escuela, las chicas también, ¿por qué no? O sea, no hay ningún motivo para esa discriminación. Y sí, intentamos que las ilustraciones sean potentes, metafóricas y que ayuden en el mensaje, no ilustrando simplemente, sino permitiendo otras lecturas. Y como todos nuestros libros, pues que la gente sepa leer el texto, pero también leer las imágenes y leer todo lo que hay allí en el libro. Y como digo, en este caso, en cartón craft, reciclado, papel reciclado, porque realmente tratando tantos temas, por ejemplo, estos dos, y ahora estoy haciendo Jane Goodall, siempre hay mucho tema de ecología, que yo creo que es un tema importantísimo hoy día, uno de los grandes problemas que estamos acabando con los recursos del planeta y todo. Entonces, estos libros, el formato, mucha gente ha elogiado, realmente es un formato muy bonito y muy sostenible, o sea, muy sostenible, y el aspecto también muy discreto. Estoy muy contenta con esta línea porque, ¿no? Creo que es fiel al contenido. Es lo que intento, es que al final el mensaje, la manera de expresarlo y el formato, ¿no? Sean uno y tengan sentido, ¿no? Voy a hacer una pregunta del chat, después una pregunta sorpresa que surgió en el chat, y quieres, Juli, nos ayudas con la rifa, por lo que ya estamos llegando al final. Entonces, la pregunta del chat que hacen es, ¿alguna vez has pensado en hacer libros acerca de la niñez de los llamados personajes malos de la historia? ¿Cómo no he percibido? ¿Alguna vez has pensado en hacer libros acerca de la niñez de los llamados personajes malos de la historia? No sé. No, pero bien, quién sabe. Yo, mi idea es
es dar cosas bonitas al mundo, ¿no? Y un poco testimonio de luz y de ejemplos de cosas que se pueden hacer buenas. Los personajes malos, sí, sabemos que si estudiamos su niñez hay muchas marcas y habrá muchos elementos. Quizás, no sé si... Pero bien, quién sabe. Tengo un libro sobre la guerra, pero tengo un tanque de juguete, ¿no? Tengo un libro sobre la guerra, a veces hay temas pues estos más oscuros, y ahora haré uno sobre la inmigración. Bien, quién sabe, pero gracias por la apuesta, queda pensando. Bueno, entonces si quieres vamos a hacer lo de la rifa y te hago la pregunta sorpresa, pues porque no habíamos hablado de este libro, pero sé que vas a contarnos. Y es que uno de los libros favoritos es el de Sexto Sentido. Si nos puedes contar un poquito rápido de este libro. Sí, el Sexto Sentido. Lo tengo aquí. El Sexto Sentido. Sí, es un libro... sí, es un libro muy especial. Yo ya conocí a esta autora, la Laia de Ahumada. De hecho, había trabajado con Fragmenta. Y para mí después me hizo un libro de narrativa también. Y cuando vi el texto pensé, es que es una maravilla, porque también dice, tenemos 5 sentidos, ¿no? Pues el olfacto, la vista, tal, todos sabemos los 5 sentidos. Hay muchas cosas que estos sentidos no son suficientes para percibirlas, ¿no? Y entonces, quizás, dice la niña, ¿no? Si cerramos los ojos, lo tapamos todo, pero seguimos sintiendo, entonces quiere decir que hay alguna cosa más. Entonces es un poco este sexto sentido, esta intuición, esta profundidad de la vida, que es un poco también lo que intenta Chiara, ¿no? El libro lo muestra después, o sea, primero las imágenes, las ilustraciones iniciales son muy, una por cada sentido, ¿no? Esta niña que va diciendo todo lo que pasa dentro de mí, cada sentido, ¿no? Con un color un poco asociativo. Escucho, todo esto son muchos elementos, pues el olfacto, ¿no? Nos permite el gusto, ¿no? Cada página es un festival de emociones, de sentidos, ¿no? Pero dice, pero si cierro, pues todos los sentidos sigo sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces dice, quizás hay un sentido que me permite ver si la gente está triste, está enfadada, ¿no? Permito captarlo. O a veces puedo escuchar el silencio. Y estoy en el cimo de una montaña y puedo escuchar el viento. Entonces es como volver a los sentidos, pero despertando, o puedo optar si hay peligro o no hay peligro, ¿no? Toda esta intuición que hablábamos también para hacer los libros, que hace falta mucha intuición o quizás a veces estoy bien solo o acompañada. Entonces, todas estas cosas más de dentro, más interiores, es un libro que nos ayuda mucho a explicarlo, ¿no? A los niños. Entonces quiere decir que a veces cierro los ojos y me doy cuenta de todo lo que hay dentro de mí. Digo, ¡ala!, ¿no? Es muy bonito. Lo que siento es una calidez interior que me guía como un faro para que no me pierda, que me dice que lo que hago está bien hecho, que me hace sentir que las demás personas, los animales, los árboles, la tierra, la luna, todo tiene relación con todo y está donde debe estar, en su sitio, en paz, ¿no? Es un poco estos momentos que todos vivimos en que todo tiene sentido, todo fluye, y estamos conectados con nosotros, con lo que pasa alrededor. Y esto, lo que digo, no tiene que ver con ninguna religión en especial, con Hades. Todos lo podemos vivir desde nuestra experiencia, nuestro ámbito en el mundo, desde el arte, desde la naturaleza, desde la espiritualidad, desde simplemente la conexión con uno mismo, ¿no? Y entonces los libros de Chiara querían estar en este terreno de conexión profunda, de atención y emoción, de conectar con el alma. Libros con luz, libros con alma, es lo que intento, ¿no? Gracias, Inés. Espero que todos hayan disfrutado muchísimo este viaje, este recorrido por el catálogo de Chiara, por 3 grupos de libros que son simplemente un ejemplo de cómo Chiara propone libros con luz propia y que nos generan asombro en diferentes escalas, desde la parte temática, pasando por los universos que abren otras culturas, el uso de la palabra y los formatos. Entonces, muchas gracias, Inés, por acompañarnos hoy. Creo que esta conversación con Chiara nos cae perfecto, porque siempre es bueno que nos recuerden que los libros nos pueden iluminar el camino. Entonces, muchísimas gracias, Inés, y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo enorme a todos. Gracias y a ti, Inés. A todos. Muchas gracias. De verdad, un rato muy bonito pasado juntos. Dios, gracias.